Bienvenidos a una nueva emisión de La Nave. Hoy estoy aquí para hablaros de la novela Múnich, de Robert Harris. Concretamente, yo he utilizado para que nos dé el reflejo, he utilizado una versión en ebook de la editorial Grijalbo, pero la podéis encontrar tanto en tapa dura como en tapa blanda. Bueno, como os decía, la novela Múnich, que se ha estrenado aquí en nuestro país en septiembre de este año 2018, pues bueno, ha sido todo un éxito, porque Robert Harris, este escritor inglés de la década de los 50 del siglo pasado, pues la verdad es que todo lo que firma son superventas. Tiene experiencia en periódicos, en la BBC. Para que os hagáis una idea, la película El escritor pues está basada en una novela suya, El poder en la sombra. Ha escrito una trilogía de los últimos años de la República Romana, en la época de Cicerón, pues que también ha sido todo un éxito. Y pues bueno, el editor nos recuerda en la portada del libro que pues bueno, es el autor de Patria, también uno de los libros que le haya lanzado al estrellato a Robert Harris al gran público. Es un lector el que se acerque al de Robert Harris, que pues a nada que le guste un poco la novela histórica basada en hechos reales, pues bueno, él hace unas tramas muy adictivas que enganchan, están muy bien documentadas. Yo creo que la clave es esa, y precisamente es lo que ocurre en Múnich, ¿vale? ¿Qué nos va a permitir esta novela? Esta novela nos hace viajar a septiembre de 1938. En Inglaterra, pues bueno, el verano ha transcurrido tranquilo, la gente ha estado pensando más en sus vacaciones que en lo que están pensando en Downing Street, en el número 10 de Downing Street. El primer ministro, por entonces, Neville Chamberlain, pues bueno, se está enfrentando a un dilema muy importante, que es el reto que le está haciendo Adolf Hitler, el canciller alemán, al resto del mundo. Como todos sabéis, el Tratado de Versalles fue como se puso fin a la Primera Guerra Mundial. Y obviamente Alemania, que fue la perdedora, se vio pues bueno, sometida a grandes multas y a pérdida de terreno. Bueno, ese territorio en disputa que sale aquí a colación es una zona de Checoslovaquia llamada los Sudetes. Ahí hay una población de bastantes millones de alemanes, que pues bueno, que lo cierto es que ellos quieren volver a formar parte de Alemania. Y Adolf Hitler ya lo había conseguido con Austria. Sin disparar un solo tiro, se había anexionado un territorio que ellos consideraban nacional alemán. ¿Por qué? Porque Adolf Hitler lo que está haciendo es abanderando el sentido nacionalista alemán que ya venía de atrás. Bueno, pues ¿qué ocurre? Que por distintas circunstancias Checoslovaquia se había visto, había tenido el apoyo de Francia, y claro, se decía que si Francia entraba en guerra porque Checoslovaquia se veía invadida, pues bueno, que Inglaterra se vería obligada a ir detrás, y por lo tanto ya el conflicto lo tendríamos montado. ¿Qué ocurrió durante esos 4 días que se nos relatan en la novela? Y es que en esta ocasión la historia, os la estoy resumiendo en historia cierta, Durante 3 días, los previos a la firma de los acuerdos de Múnich, pues bueno, hubo que luchar por ver si era o no, salía a cuenta plegarse a los propósitos de Adolf Hitler a cambio de evitar un conflicto que supondría muchas bajas. De hecho, cuando ya se empieza a ver los discursos de Hitler en el Times, en los periódicos, pues bueno, ya en Inglaterra la gente empieza a poner sacos terreros en los edificios, empieza a sacar las máscaras antigas, porque ya prevén que la guerra está en el horizonte. Bueno, pues lo que hace Neville Chamberlain pues es enfrentarse y abanderar precisamente un proyecto de paz, un proyecto por el cual él considera que cediendo
ante esta pretensión que él no la veía del todo ilógica, pues se podía evitar, pues bueno, un conflicto mayor, como os decía. De tal manera que en el tráiler que os he puesto al principio, no sé si habéis visto un avión que viaja desde Londres y un tren que viaja desde Berlín, pues bueno, lo que hacen es que los mandatarios quedan en Múnich para firmar un acuerdo por el cual se concilia la anexión de los Sudetes a Alemania a cambio de que, pues bueno, no se vaya a más, no haya una guerra y, pues bueno, se haga de una manera ordenada, de tal manera que, pues bueno, los alemanes sean anexionados y se permita a toda la población checa, pues bueno, que pueda salir de una manera ordenada. Bueno, este hecho que es real y que existió, como os digo, en septiembre de 1938, pues bueno, aquí ¿cómo nos lo narra el escritor? Pues bueno, utiliza la figura de dos diplomáticos, dos secretarios que están metidos en el cogollo del poder. Por un lado vamos a tener a Hugh Legat, es un secretario del primer ministro, no es de primer orden, es un tercer secretario del servicio diplomático de su majestad, ¿vale? Y por otro lado vamos a tener a Paul en el bando alemán, ¿vale? Vinculado al poder del Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Cancillería alemana. Bueno, pues ¿qué tienen en común estos dos diplomáticos que por su labor de traductores, redactores, secretarios están justo en el cogollo, en la cocina de la historia? Pues bueno, lo que tienen en común es que habían coincidido en sus estudios en Oxford, en sus estudios universitarios. De hecho, viajaron a Múnich, viajaron a Baviera, después de estudiar en Oxford, y pudieron asistir 8 años atrás al nacimiento del movimiento nacionalista que estaba abanderando Hitler. Eso se le quedó muy grabado a Legat en la memoria. Bueno, pues por un lado, Legat, como os digo, que está casado con Pamela, tiene sus hijas y tal, pues bueno, lo que hace es que vive en primera persona ese afán de Chamberlain por llegar a un acuerdo con Hitler y tratar de convencer a los checos y a los franceses. A los checos realmente no se cuenta mucho con ellos. Y por otro lado, el diplomático alemán, la característica que tiene es que está vinculado a los opositores a Hitler. Es decir, este grupo de opositores están viendo que a pesar de lo que hay encima de la mesa, pues lo que aspira Hitler es algo mucho más grande y desgraciadamente algo más peligroso y preocupante. De tal manera que lo que hacen es que por un lado los cuerpos diplomáticos, tanto franceses, ingleses como alemanes y del gobierno de Mussolini en Italia, lo que hacen es que se reúnen en Múnich. Vamos a vivir lo que es el periplo, las comunicaciones, eso no es como ahora, antes se dependía del teléfono, de los telegramas, se miraba mucho los reportes de prensa que se mandaba a los ministros, a los cancilleres, lo que se enviaba a los periódicos para que fuera publicado, porque se sabía que eso luego iba a tener una lectura en el extranjero, lo iban a poder leer los alemanes. Pues bueno, vamos a meternos de lleno en el cogollo de estos días desde los ojos de estos dos diplomáticos, y se hace a un muy buen ritmo, muy bien documentado, y eso es lo bueno de esta novela, que lo vamos a ver y vamos a vivir la historia. Pero por otro lado, estos dos personajes que, como os digo, son ficticios, nos van a permitir ver detalles, entre otras cosas, como por ejemplo el del movimiento opositor a Hitler, y luego detalles que, por no haceros un spoiler, se van a ver que ya estaba habiendo en Alemania, y que pues bueno, va a haber una visita a un lugar cercano a Múnich, que pues bueno, eso se va a saber aquí, y pues bueno, tendrá o no tendrá peso en el desenlace. Bueno, lo cierto es que el final del libro, lo que os puedo decir es que lo que sabéis, lo que habéis estudiado todos en el colegio, pues bueno, el acuerdo de Múnich se firmó. Ha sido en la reseña escrita, os voy a incluir una fotografía, pero es muy curioso, me he tomado nota de la frase, pues bueno, esa fotografía que se tomó en el edificio donde se hizo la firma del acuerdo, pues bueno, la verdad es que esa fotografía que ha quedado para la historia, la define muy bien en una frase el escritor, que me vais a permitir que os la lea. La incomodidad era palpable, como si nadie quisiera estar allí, como si fueran invitados a una boda forzada.
el grupo se disolvió en cuanto les hicieron la foto. Y efectivamente, se firmó el acuerdo de Múnich, pero la diplomacia, desgraciadamente, no consiguió evitar la guerra que más tarde estallaría. Interesante la novela por cómo está narrada, por cómo nos hace de interesante esos 4 días, la intensidad con lo que lo vamos a vivir, e interesante los aspectos que se tocan. Francamente, el escritor toca puntos muy importantes que, pues bueno, al leerlo de esta manera en ficción, pues es interesante verlo ahora con el paso del tiempo. Por lo tanto, mi recomendación de hoy, una de las mejores novelas históricas que he leído este año. Vamos a viajar a septiembre de 1938, estaremos en Londres, en Downing Street, donde se cuece todo en el Imperio Británico. Estaremos en Berlín, en la Cancillería, hasta la que llegan las comunicaciones de todo el mundo. Viajaremos a Múnich, visitaremos el apartamento donde vive Hitler y visitaremos alguna localización a las afueras de Múnich también. Vamos a tener a 2 conductores, que van a ser Agathe Hartmann, tanto el inglés como el alemán, que nos va a permitir, como os decía, lo que es el punto fuerte de la novela, ver cómo los políticos tenían que tomar decisiones, sabedores de que veníamos de una gran guerra anterior y sabedores de, pues bueno, cuál era la situación de los ejércitos en cada país, cuáles eran las posibilidades de éxito en ese momento. ¿Interesaba o no interesaba entrar en la guerra? ¿A quiénes sí, a quiénes no? ¿Con qué apoyos se contaba por parte de la población? Todo esto se toca aquí de una manera muy interesante. Y luego también es muy apropiado el perfil que se hace del primer ministro. Estamos hablando de una persona de edad avanzada que sabe mucho y que realmente lleva la diplomacia hasta el extremo. Y eso es una de las cosas que a mí más atractivo me ha parecido de la novela de hoy, de Múnich. Por lo tanto, os invito a que la leáis. Grijalvo, la verdad es que nos ha traído pronto a España este libro y, pues bueno, es una buena oportunidad de hacer memoria y no olvidar lo que pasó, pues no hace tanto tiempo. Bueno, ya sabéis, si os gusta el canal, lo que siempre os digo, suscribíos, difundid los vídeos, difundid el canal, y me podéis seguir en las redes. Aquí tenéis las direcciones, os pondré el link a la reseña escrita. Y bueno, muchas gracias por haber venido otro día hasta la nave y os espero muy pronto. Hasta pronto, amigos y amigas.